Hola, bueno, vamos a continuar con este cuento que se llama La felicidad repulsiva de la familia M de Guillermo Martínez. Ese año, Freddy le ganó por primera vez al viejo M en la final del torneo mayor, en un tercer set memorable que se extendió en un 13-11. Todos nos preguntábamos si había empezado la declinación, si el rey había muerto. Pero al año siguiente el viejo volvió por sus fueros y le dio una paliza en 2 sets. A su vez, Alex se convirtió en la nueva revelación y llegó por primera vez a los torneos de primera categoría. Mi juego, en cambio, se había estancado, pero no había dejado de ir al club y de prestar atención a las noticias que cada tanto escuchaba de los M, como un reflejo que con el paso del tiempo se hubiera hecho automático. Las chicas M fueron cumpliendo a su tiempo los 15 años, con fiestas que aparecían anunciadas en la sección sociales del diario. Mi abuela se quebró la cadera en una caída y mi madre la trasladó definitivamente a nuestra casa, donde se precipitó a una agonía aterrada. Su cama estaba en un cuartito vecino al nuestro y mi hermano y yo oíamos por largas noches el jadeo y los estertores de su respiración, la vida que poco a poco la dejaba. Una noche me desperté y vi que mi hermano no estaba durmiendo a mi lado. Lo encontré en la puerta del cuartito con los ojos fijos en la boca abierta de mi abuela, por donde salía aquel gorgoteo entrecortado. Fui a buscarle su pastilla y lo llevé otra vez como un sonámbulo de regreso a su cama. Cuando mi abuela por fin murió, me tocó en el entierro sujetar una de las manijas del ataúd, después de que la dejamos al borde del foso y mientras los demás se repartían en los autos, quise quedarme solo en el cementerio. Recorrí las lápidas y las calles abrumadas de cruces, sin encontrar ninguna que tuviera el apellido M. A mi regreso le pregunté a mi padre si no le parecía esto intrigante. «Es que los M no tienen familia aquí», dijo. «Habrán llegado a la ciudad hace no más de 10 años». «¿Pero miraste acaso las tumbas una por una?», me preguntó algo alarmado, como si el que empezara a preocuparle fuera yo. Cuando terminé el secundario me fui a estudiar a Buenos Aires. No me extrañó que tanto Freddy como después Alex hubieran preferido quedarse en la ciudad y estudiar en la universidad local. Ambos eligieron agronomía. No era solo que en la vasta dispersión de Buenos Aires perderían el halo de príncipes o que ya no ganarían torneos. Era, ante todo, intuía yo, que esa familia no podía separarse, que ellos eran en el fondo todos uno, un clan misteriosamente unido y sellado, por algo que una y otra vez se me escapaba. En mi nueva vida los olvidé al principio casi todo el tiempo. Solo de tanto en tanto un comentario al pasar en alguna carta de mi familia los volvía a traer, como un eco lejano de algo que me había importado alguna vez y que ahora se empequeñecía con el tiempo y la distancia. Mi hermana, por ejemplo, no se olvidaba de consignar cuál de ellos ganaba el torneo mayor cada año. La alternancia entre la sabiduría, la fuerza y la elegancia se mantenía imperturbable, como si nuestra ciudad no pudiera dar un tenista que pudiera derrotarlos. En el último año de mi carrera me enteré de que el viejo había ganado otra vez la final. ¿Pero cuántos años tiene ya? Le escribí a mi hermana. ¿No debería estar hecho una ruina? Lo vi hace poco por la calle, me contestó ella. Y está exactamente igual, solo que con el pelo un poco más blanco. El que está cada vez peor es papá. Apenas puede respirar por el efisema. Ahora tiene que dormir sentado. Y del resto, mejor ni hablar. En las pocas veces que volví a la ciudad durante esos años, no me decidí a ir hasta el club y ver. Creo que temía tanto que verdaderamente estuvieran iguales como que hubieran cambiado,
que algo en la superficie brillante y pulida sutilmente se hubiera agrietado y ahora pudiera descubrirlo. Al terminar la licenciatura me fui a Inglaterra con una beca para estudiar literaturas comparadas. Al cabo del segundo año pedí una renovación por 3 años más para terminar un doctorado. En mi quinto año allá recibí una carta de mi hermana con los lamentos habituales. Mi padre había puesto en venta el campo y había decidido internar otra vez a mi hermano. Se habían mudado nuevos dueños a la planta alta. Tenían perros, pero no los sacaban a pasear. Orinaban directamente en la terraza y por una filtración de las junturas, el pis se escurría desde las vigas del techo a las paredes de nuestra casa. Así que ahora estamos meados por los perros stricto sensus, como dice papá. En la postdata decía, ¿adivina qué? El viejo M volvió a ganar el torneo mayor este año. ¿No es increíble? Me lo crucé el otro día. Tiene ahora el pelo totalmente blanco, pero fuera de eso está idéntico. Le escribí entonces, y era la primera vez que se lo confiaba a alguien, lo que verdaderamente pensaba de la familia M. En su carta siguiente me dijo que la había hecho reír y me preguntó si era el argumento de un nuevo cuento. El tiempo pasa para todos y también pasará para ellos. Es la única ley pareja de la vida. Freddy debe estar por cumplir 30. Ya hizo también su máster. Tiene un buen trabajo y una novia que es la que más le duró de todas. Ahora le toca casarse y echar pancita. Pero en todo caso será fácil saber. Solo hay que dejar que pasen los años. Yo voy a estar acá vigilando. Ya te contaré. En mi respuesta no me animé a insistir. Todavía recordaba la cara alarmada de mi padre cuando le había hablado de las tumbas. Tampoco me animé a decirle que había dejado de escribir y que me estaba convirtiendo insensiblemente de monografía en congreso en aquello de lo que había reído tantas veces. Un ratón de biblioteca, un Scholar, un profesor de literatura. Unos 6 meses después, en otra de mis cartas, mi hermana me dio la gran novedad. Los M dejaban la ciudad. El viejo ya había vendido el campo, en una fortuna. Se lo ofreció primero a papá. Ni siquiera estaba enterado de que nos deshicimos de todo. Nadie sabe demasiado, solo que se va la familia entera. Así que Freddy, supongo, dejará a su novia. Creo que planean viajar por el mundo un tiempo. O quizás no quieren decir dónde irán. Todo es muy misterioso. Capaz vos tenías razón y alguien más empezaba a darse cuenta. Sea como sea, nos jodieron. Ahora ya no sabremos nunca. Pasaron algunos años más. ¿Cuántos? Lo suficientes como para que las cartas de mi hermana, con su letra redonda y consoladora, se convirtieran en mensajes de email, cada vez más cortos, como si le avergonzara tener solo malas noticias. Habían iniciado un juicio contra la gente de arriba, que se arrastraba en los tribunales sin avanzar un paso. En represalia, la mujer de la planta alta dejaba durante horas abierta la canilla de la terraza con una manguera sobre la grieta, y el agua ya caía ahora en cascadas dentro de nuestra casa. Mi hermana sospechaba que la mujer también orinaba junto con sus perros en la rejilla, y algo más que no puedo contarte porque no me creerías. En otro email le pregunté por los daños en la casa. Hay hongos en todas las paredes y estamos aterrados de que el techo se nos caiga encima. Papá y mamá tuvieron que mudarse al que era tu cuarto, el único al que no le llega el agua. La humedad literalmente está matando a papá. Cada vez está peor de su efisema. En fin, la ruina de la casa Usher. A fin de ese año viajé a Canadá para presentarme a un cargo de profesor en una universidad pequeña. En el aeropuerto de Quebec, mientras esperaba para hacer la conexión, escuché mi nombre por los altoparlantes. Pensé que había un problema con la reserva, pero cuando me acerqué al mostrador, el empleado me extendió un teléfono. Del otro lado del mundo, escuché la voz de mi hermana, en un tono desconocido, estrangulado por el llanto. Había muerto mi padre. «¿Puedo suspender esto?», le dije.
y tomar el primer avión que encuentre. Igual no llegarías para el entierro, dijo mi hermana. Seguí mi viaje y 4 horas después, delante de 3 profesores de caras impasibles, me escuché hablar sobre Borges y la literatura inglesa con una seguridad sin fallas y recité largas citas de memoria, como si fuera un prodigio mecánico que todavía pudiera funcionar con las piezas rotas. Y 2 horas más tarde estaba cenando con ellos en un restaurante mexicano, elegido, supuse, como un gesto entre condescendiente y cordial por la resonancia latina de mi apellido, para la parte más importante de la prueba, la conversación en la mesa, los modales durante la comida, el test de la carta de vino. Cuando llegó el café, como si se hubieran puesto de acuerdo con una seña, los 3 me estrecharon la mano para felicitarme y decirme que estaban encantados de que fuera a pudrirme junto con ellos en esa ciudad perdida, sepultada por la nieve, y de compartir conmigo la alta tarea de enseñarle literatura a las legiones de bestias de caras atontadas por la cerveza y deditos siempre ocupados en el celular que nuestra institución no dejaría de servirme puntualmente semestre a semestre por el resto de mi vida. Les agradecí como pude y cuando me preguntaron si había algo que yo pudiera extrañar, no se me cruzó curiosamente el Londres que estaba por abandonar, sino un recuerdo mucho más lejano, y les dije que me gustaría volver a jugar al tenis. Se miraron entre sí, sonrientes, y me contestaron que la temporada de deportes al aire libre era muy corta, salvo el de sacar con pala la nieve de los porches y que quizás yo debiera pensar en cambiarme al squash. Pasaron todavía más años. ¿Cuántos? Lo suficientes como para que mi propio pelo se volviera totalmente blanco y para que un día me encontrara frente al espejo del baño con un diente caído y a medias pulverizado en la mano, mirando el agujero negro de la encía, como un pozo abrupto y vertiginoso. Apenas me llegaban ahora noticias de mi familia. Desde la muerte de mi padre, mi madre había decidido no salir de la cama. En mensajes lacónicos mi hermana me daba los partes del deterioro progresivo, de su descenso a los pañales, a las escaras, a la demencia senil, del tragicómico desfile de enfermeras, del goteo silencioso del último dinero familiar. Me había pedido que no volviera a verlas. No nos reconocerías, y tampoco a la casa. ¿Para qué vas a volver? Cuando llegó el invierno viajé a un congreso en Jacksonville, en la parte más cálida de Florida, donde me había inscrito solo para escapar de las primeras nevadas. Tuve durante mi exposición un vaído súbito, como si de pronto me hubiera quedado sin respiración y la próxima bocanada se me negara una y otra vez. Logré aferrarme al pizarrón, pero no pude evitar caer desplomado. Me desperté en un hospital cercano al campus, donde estuve en observación varias horas. Me hicieron pasar finalmente a una salita donde un médico extendió frente a una lámpara mi radiografía de tórax. Me mostró la perforación del pulmón como una quemadura y me dio su dictamen, que yo presentía, la herencia más temida de mi padre. Salí con el gran sobre de la radiografía bajo el brazo y tuve que mentirles un poco a los 2 colegas que me esperaban afuera para que me dejaran caminar solo de regreso al hotel. Era una tarde quieta y pacífica, sin una brisa, con un sol amable entre los árboles. En el bulevar por donde avanzaba, yo era la única persona a pie y solo me cruzaba cada tanto con estudiantes en bicicleta. Al doblar por una de las calles que indicaba el mapita del Congreso, escuché de pronto, vibrante, inconfundible, el sonido de un partido de tenis lejano. Dejé que el ruido de pelotazos me guiara y entré a un club casi escondido entre ligustros. Cuando me asomé al final del camino, de Lajas,
detrás del alambrado, nítidos, magníficos, reales. Allí estaban. ¿Eran ellos? Mi vista ya no era tan buena como antes, pero sabía que sí. El viejo M jugaba con Freddy y su golpe de derecha resonaba como el mandoble en la batalla de un rey. Su pelo, enteramente de color caramelo, no necesitaba todavía del lento disimulo de la pomada blanca. En un banco junto a la cancha, una mujer tejía la sombra y cada tanto alzaba la mirada para seguir las alternativas de un peloteo. ¿Era ella? Me acerqué un poco más y al escuchar el ruido de mis pasos se dio vuelta hacia mí, con una mirada amable y algo intrigada. No había en esa mirada ni la menor señal de reconocimiento. Pero ¿cómo hubiera podido reconocerme? Di un paso más y algo en su expresión se retrajo, como una señal de alarma, quizás por la fijeza con la que yo la miraba. Me detuve para tranquilizarla. «Solo quiero saber», dije, «si son verdaderamente felices». Se lo había dicho, sin pensar, en castellano, y ella hizo un gesto de incomprensión. «Perdone, no hablo español», dijo con gran esfuerzo, como si tratara de recordar palabra por palabra una lección olvidada. Por supuesto, pensé. Por supuesto, debían perder el idioma en cada migración. Debían olvidarlo todo de cada vida anterior. «Solo quiero saber», repetí en inglés, «si son felices». Felices. La mujer abrió los ojos como si hubiera por fin comprendido y estuviera agradecida por mi preocupación. Quizá me confundió con un empleado de la ciudad que se ocupaba de censar extranjeros o dar la bienvenida a los recién llegados. Me pregunté cuántas otras mudanzas habría tenido en esos años. «Claro que sí», me dijo con una gran sonrisa y un leve acento que no reconocí. «Perfectamente felices». El peloteo en la cancha se había interrumpido y vi que el viejo se acercaba al alambrado y me miraba por un momento. Me di cuenta, con estremecimiento, de que era ahora mucho más joven que yo. Ella le dijo una frase rápida por lo bajo para tranquilizarlo, en un idioma de palabras cortas y sonoras que yo nunca había escuchado. Quizás el verdadero idioma de la especie. El viejo asintió, me miró por última vez y volvió a la línea de saque. Yo también me di vuelta y sin mirar atrás caminé de regreso por el camino de Lajas hacia este poco que me queda de vida. Espero que hayan disfrutado de este cuento. Cuéntenme si quieren, si les interesa, si disfrutan de estos cuentos tan largos, qué les parece esta extensión. Deseo que les haya gustado porque a mí es un cuento que me gusta muchísimo, muchísimo. Y también me conmueve. Si les gustó, suscríbanse al canal y si no les gustó también, que el próximo les va a gustar.